Y yo creo que hoy tenemos una sesión excepcional. Es una sesión con Joaquín Echevarría. Joaquín Echevarría, ahora Eli nos contará algo más de él. Yo solamente quería daros la bienvenida, deciros que una vez al mes tenemos unas sesiones de este estilo en el que traemos a alguien que tiene algo especial que contarnos y creo que son jornadas o sesiones muy útiles, ¿no? El formato será una charla de Joaquín, habrá turnos de preguntas y luego pues tomaremos una Coca-Cola con queso y charlaremos un ratito para alrededor de las 9, 9:30 pues ya cerrar la oficina. Espero que os guste muchísimo, que estéis, sentiros como en vuestra casa. FASE es, bueno, pues eso, vuestra casa, utilizarla como lo mejor os sintáis y bienvenidos a todos. Os dejo con él y que nos contará un poco, hará la presentación del acto y nada, disfrutar mucho de la sesión. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Como bien dice Alberto, ya nos vamos conociendo, con lo cual pues este tipo de eventos se cogen con muchísima ilusión. Quiero empezar dando las gracias siempre a la Fundación FASE por esta nueva ponencia a la que hoy asistimos, englobada dentro de lo que son las coordenadas para entender el mundo de hoy. La Fundación FASE trabaja mucho y muy duro para poner siempre su granito de arena y conseguir que nuestro mundo sea mejor, tener una sociedad que luego es la que van a heredar nuestros hijos, una sociedad en la que los valores, fundamentalmente cristianos, se promuevan y se pongan en práctica. También pues, da mucho espacio a la familia, que es donde cualquier niño y cualquier adulto aprende a ser querido y es donde se siente al final querido. Gracias de verdad, Fundación FASE, por estas iniciativas tan necesarias. Ya sabéis que en la medida en que cada uno pueda y quiera, pues se puede ayudar. Tenemos en nuestra web un enlace donde pues todas las aportaciones son más que bienvenidas, por muy poquitas que sean, aunque sea un eurito y medio, un poquito más, pues todo se agradece, por supuesto. Como ha dicho Alberto, también al final de la ponencia vamos a tener turno de ruegos y preguntas y luego pues vamos a disfrutar de un vinito con cositas ricas para seguir la charla. Bueno, paso ya a presentar al ponente de hoy. La verdad es que cuando Alberto San Juan me dijo, Eli, tenemos a Joaquín Echevarría, pues no os puedo... De verdad, ¿y por qué? Pues porque tener cerca a Joaquín de alguna manera es tener un poquito cerca a Ignacio también. Todos los que me conocen saben perfectamente que si a mí se me pregunta cuál es lo que más te gusta, la virtud que más te gusta de cualquier persona, siempre contesto que la bondad. Cuando aquel 3 de junio de 2017 nos sobresaltamos todos con esa terrible noticia de los atentados yihadistas en Londres y con la noticia del fallecimiento de Ignacio, pues a todos se nos puso, yo creo que el corazón en un puño. Desde Londres empezaron a llegar noticias, al principio noticias confusas, pero poco a poco iba emergiendo la constatación de que Ignacio había muerto asesinado intentando defender a una mujer y a 2 policías que estaban siendo apuñalados por unos terroristas. Y esto, claro, pues te pone a pensar, Y dices, ostras, morir por ser bondadoso, porque al final el resumen es eso, en un acto de generosidad y de entrega. Pues dentro del inmenso y lógico dolor, a mí personalmente me parece precioso y me atrevería a decir también que un motivo de orgullo impresionante y algo muy reconfortante. De hecho, ya se ha iniciado el proceso de beatificación de Ignacio, ahora nos contará su padre. Y desde luego yo quiero también que nos cuentes pues, el orgullo que tenéis que sentir como familia, vosotros, sus amigos, de haber tenido un hijo y una persona así cerca. ¿Habrá merecido la pena? Pues desde luego morir no merece la pena. Pero hacer el bien muriendo, pues yo creo que sí. Y al final yo me quedo con ese resumen. Otra cosa que a mí me encanta de esta historia de Ignacio es que no dejaba de ser un chico normal. ¿Y por qué digo esto? Pues porque se puede ser muy, muy grande siendo normal.
siendo un chico que montaba en patinete, un chico que tenía su trabajo, un chico que había estudiado, un chico como cualquiera de los que estáis aquí. Porque al final lo que nos define a todos es nuestro corazón, y desde luego el corazón de Ignacio estaba lleno de bondad. Quiero terminar haciendo un llamamiento a todos los jóvenes que estáis aquí escuchándome y a los que no somos ya tan jóvenes, que en la medida en que podamos, pues gritemos de verdad a todo el que nos quiera escuchar: ser bueno siempre merece la pena. Y ahora sí, Joaquín Echevarría, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, y ya el turno de palabra es suyo. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye. Bueno, mi nombre es Joaquín Echeverría Alonso. Es más frecuente el apellido Echevarría, pero mi familia escribe desde 1840, que es cuando yo tengo noticia del primer antepasado que usa este apellido, escribe Echeverría como se escribe en Guipúzcoa y en Navarra. En Vizcaya es Echevarría, más frecuente. No es más que casa nueva. Yo entiendo que el que no tiene raíces y llega a un sitio y hace una casa, pues le llaman la casa nueva por llamarlo de alguna manera. Y bueno, en mi familia adopta ese apellido. Vamos a ver, bueno, yo sé que la única razón por la que estoy hablando aquí es porque soy el padre de Ignacio. Y por otro lado, vamos a ver, Ignacio en este momento representa para muchas personas algo no sé, algo bueno, o algo, incluso en algunos casos para muchos es ejemplar. Y bueno, me toca hablar a mí, que soy su padre, pero bueno, yo sé que yo ni soy bueno ni soy ejemplar. Pero bueno, soy su padre y puedo hablar de él, y sé muchas cosas de él, algunas que no sabía, me enteré después de su muerte, y puedo por tanto hablar de él. Pero vamos, yo creo que para centrar a Ignacio, lo que lo hace ser conocido es el modo en que muere. Entonces voy a hablar de su muerte. Ignacio trabajaba en Londres. Una tarde de sábado, el 3 de junio de 2017, se va con unos amigos a patinar en unas pistas que están al lado del Támesis, próximo al puente de Londres, y cuando bueno, terminan con su tarde deportiva, deciden ir a cenar al Borough Market, contratan cogen unas bicicletas municipales y se encaminan hacia el Borough Market. Lo que haya pensado o visto Ignacio lo ignoro, porque Ignacio no nos pudo contar nada. Las noticias de ese momento que me llegan son o fundamentalmente a través de los amigos que van con él y presencian su muerte, y a través de las grabaciones que me enseñó la policía, etc. Entonces van avanzando, hay criterio, ven a un hombre que va caminando tambaleándose. El amigo que lo cuenta piensa que está borracho en el primer momento, luego ven que está herido, está apuñalado y por eso no anda bien, no tiene los movimientos naturales de una persona sana, sino es una persona que va huyendo y que va tambaleándose. Piensa que está borracho. Entonces, en un momento dado, los amigos lo que cuentan es que ven como un hombre está pegándole puñetazos a una mujer. Los puñetazos eran con cuchillo, eran puñaladas. Y que Ignacio se baja de la bicicleta y corre detrás de un policía que corre delante a socorrer a esas personas, a ayudar al policía a socorrer a la mujer que está siendo apuñalada. Yo después, la policía londinense ha tenido mucho contacto con nosotros y bueno, ha querido venir a vernos a España después de la muerte de Ignacio en el verano del 2017, es decir, con la muerte reciente. No lo recibimos, les dijimos que no los queríamos ver. Pasado el tiempo, al año siguiente, en la primavera de 2018, vuelven a insistir y se vienen a vernos. Yo había establecido unas interlocuciones, es decir, con la policía británica hablaba mi hijo Enrique, con el ministro Zoido en el momento en que fue necesario hablar, hablaba mi yerno Fernando Vergara, con Dastis, con el ministro de Exteriores, hablaba mi hija Ana, etcétera. O sea, había una serie de interlocuciones montadas. En este caso, con la policía era mi hijo Enrique. Mi hijo Enrique es duro, o sea que es una persona, no es fácil. A mí por lo menos no me resulta fácil. Entonces les dice que no, pero cuando ya insisten y me preguntan, le dije, diles que vengan, y vinieron. Entonces cuando vienen la primera vez, en 2018, vienen a traernos el atestado, es decir,
los documentos en los que se recogían los testimonios. Bueno, ahí los leímos, nos piden que firmemos una confidencialidad, yo la firmo, evidentemente, y bueno, ahí se ve cómo dice uno de los testimonios que un policía que se acerca y que cuando los terroristas lo amenazan, él hace así y se da para atrás y se quita de medio. Bueno, pues era una cosa pues, para no contarla en aquel momento, no había sido el juicio todavía. En 2019 vuelven a pedirnos vernos otra vez y vuelven otra vez a nuestra casa, a España. Entonces vienen a nuestra casa y se traen un ordenador y nos ponen unas grabaciones. Y en las grabaciones se ve una cinta, una cámara de un bar que toma la calle, es una cámara fija de un bar, sin sonido, que toma la calle. Entonces en esa cinta se ve cómo sale una chica que mira hacia la izquierda de la imagen, a continuación sale un hombre que mira hacia la izquierda y esos se retiran rápidamente. En ese momento pasan 6 policías, digo policías porque iban uniformados, corriendo en la dirección a donde ellos miraban. Y un instante después se ven 4 policías huyendo en la dirección contraria. Son 4 de esos 6. Eso es lo que yo supongo, fue un instante. Un quinto policía huye en otra dirección y un sexto policía va a enfrentarse con los terroristas. En ese momento llegan las 3 bicicletas, Ignacio iba en la del medio. Hay fotografías, últimamente he compartido en Twitter una fotografía que encontré, porque yo sigo buscando las cosas de Ignacio por esos libros. Ahí hay 2 libros, uno escrito por mí, del cual hablaré un poco, que se está agotando, y otro por Julia Moreno y Javier Segura, de la editorial Palabra, que está a la venta ahora y que presentarán el día 19 en el CEU. Lo que decía es que en ese vídeo, Ignacio va en la bicicleta de en medio, se baja e inmediatamente, o sea, no hay sucesión, corre detrás del policía, que es lo que cuentan los amigos. Los amigos cuentan, y esto lo dijeron en televisión porque fueron entrevistados, fue Guillermo Sánchez, dio manifestaciones, fue muy valiente porque se expuso a que lo llamaran cobarde. Nadie puede llamar cobarde a nadie, y menos a Javier, a Guillermo. En cualquier caso, él explica cómo se oyen los golpes de las tablas sobre las cabezas de los terroristas. Ignacio corre, el policía que va delante se cae al suelo inmediatamente, según llega, se cae al suelo, lo apuñalan y se cae al suelo. La escena es que hay un terrorista agachado, apuñalado a un hombre y a una mujer que están caídos. Los amigos hablan de la mujer porque se fijan que está dando los golpes en ese momento a la mujer, pero el hombre estaba malherido. Y el policía que llega, digo policía uniformado, que llega, inmediatamente lo apuñalan porque el que estaba en el suelo estaba apuñalando, pero había 2 de pie en posición prevengan custodiando al que estaba en el suelo. Según los amigos, estos iban por la calle caminando como si hicieran una coreografía que tenían ensayada para estar protegiéndose en todo momento. Entonces, cuando el policía llega y se pone a intervenir, son 2, lo apuñalan y se cae al suelo. Inmediatamente llega Ignacio, Ignacio empieza a golpear y en ese momento, bueno, un instante antes de llegar Ignacio, hay una persona vestida de calle, que es también policía, que le hace un blocaje a uno de los terroristas que está de pie, pero el otro lo apuñala. Entonces ya hay 4 personas caídas en el suelo. Ignacio llega, todavía está ileso, y empieza a golpearlos e intentar defender a los que están caídos. El terrorista que está en el suelo se levanta, ya son 3, va uno de ellos a su espalda, lo apuñalan, al encogerse con el dolor de la apuñalada en la espalda, lo empujan, se cae al suelo y cuando llega al suelo tiene 2 puñaladas y un terrorista se agacha, le da una tercera puñalada y es con la que muere desangrado. Ignacio se desangra. Vamos a ver, hablabais de bondad. A mí me parece que lo que hizo Ignacio es un acto de generosidad. Ignacio fue una persona generosa, él sabe que hay muerte, que se expone a la muerte, pero que hay vida y que tiene una oportunidad de salvar vidas. Esas 4 personas están vivas. Los 2 policías heridos en ese atentado son héroes. Tienen a George Medal. Y en Gran Bretaña, una persona que tiene la George Medal se lo recibe como lo que es. A Ignacio también se le da la George Medal a título póstumo. En la motivación de estas medallas, que lo hace el comité, es la reina la que da las medallas, no es el gobierno.
es la reina. En la motivación pues dicen que el policía uniformado, la agente Márquez, bueno, que tuvo el valor de enfrentarse a los terroristas. Ya está. Esa es la medalla, vamos a decir, que como es en vida es la más meritoria de las tres. El agente que va de paisano dicen que tuvo el valor de enfrentarse al terror y la astucia de hacerse el muerto, porque ese no se vuelve a mover, el otro se levanta cuando puede. Y de Ignacio hacen una descripción muy larga contando sus méritos. Bueno, uno de los méritos es que no tenía entrenamiento y otro que no tenía ninguna obligación, un civil, de meterse en ese berenjenal. Bueno, dicho eso, esta es la actuación de Ignacio por la que muere. Aunque he venido a hablar de Ignacio, voy a hablar de cómo vivimos su muerte, su familia. Nosotros nos enteramos de que había habido un atentado, mi mujer y yo, que estábamos en Madrid, estábamos en casa, que había habido un atentado. Nosotros estábamos viendo series. Yo soy pirata y he grabado todo lo habido por haber. Ya no vale para nada todo lo que grabé, ya no vale para nada los cientos y cientos de horas de películas que tengo grabadas. Tengo una biblioteca de 50 y tantos mil libros que tengo en calibre, y ahora últimamente no bajo libros, pero que tengo 50 y tantos mil libros en calibre. Yo soy el lector más bien del libro electrónico. Y en ese momento estábamos viendo una película enlatada de estas. Pero pasamos por la televisión y vimos que había habido un atentado. Mi mujer dice, ya son demasiados. Claro, teníamos 2 hijos en Londres. Entonces sí, era preocupante. Pero en el fondo a nosotros eso no tenía nada que ver con nosotros. O sea, bueno, matan en Londres, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es terror. Nosotros estábamos muy mentalizados con el terrorismo. Os lo aseguro que sí, que lo estábamos. Pero nos coge lejos, vamos a decir. Al día siguiente, cuando nos levantamos por la mañana, nosotros somos una familia que nos comunicamos mucho. Entonces teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba Familia Echeverría Éxodo, porque teníamos 3 hijos en el extranjero. Y en ese grupo yo escribo y buenos días, ¿qué tal estáis? No contesta nadie. Entonces al cabo de un cuarto de hora estábamos desayunando, escribo otra vez, aquí no habla nadie, lo estáis pasando de miedo y tal. Y siguen sin contestar. Y una hora después, una de mis hijas, que no sé cuál de ellas, escribe y dice, papá, Ignacio está... yo una hora después digo, Ignacio seguro que no contesta porque está en misa. Entonces una de mis hijas escribe y dice, papá, Ignacio se metió ayer en el atentado, se intervino en el atentado y no sabemos nada, no sabemos dónde está. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza la preocupación y empiezan a llamarnos gente. Cuando hay un atentado en un país y alguien sabe que un amigo suyo tiene un hijo allí o lo que sea, pues hay mucho movimiento. ¿Cómo está tu hijo? ¿Qué tal? Y en ese momento nos empieza a llamarnos gente. Entonces esta una de las llamadas, que la cito porque tuvo más trascendencia, es de una periodista que es Isabel Durán. Isabel Durán está casada con un primo de mi mujer y tiene una casa contigua a la de mi mujer en comillas. O sea, hay por ahí una fotografía de Ignacio con una tabla. Los apartamentos que están detrás ahí tiene un apartamento de mi mujer y Isabel Durán tenía uno, el contiguo era de Isabel Durán. Isabel Durán llama, pregunta ¿cómo estás, Manana? Porque a mi mujer la llamaban Manana en comillas. Se llama María Ana, pero bueno. Y no le gusta nada, ella quiere ser Ana. Y ¿cómo estás, Manana? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos preocupados. Dice, mira, es importante que se hable de esto y para hablar de esto tenéis que dar entrevistas y yo te voy a organizar entrevistas para que se hable de Ignacio y se lo busque, porque no nos decían dónde estaba Ignacio, estaba desaparecido. Había 2 personas desaparecidas, un francés e Ignacio, y 6 personas muertos, que se sabía, y 42 personas heridas, pero vamos, desaparecidos había 2. Entonces Isabel Durán me organiza unas entrevistas a las 8 de la mañana del día siguiente con Carlos Herrera. Fue una entrevista muy respetuosa y muy correcta. Yo tenía pánico a los medios de comunicación, yo no tenía experiencia en eso y había 2 cosas que no quería. Bueno, yo en primer lugar no quería ser protagonista, en segundo lugar no quería que se conociera mi imagen, o sea, yo no quería dar entrevistas de televisión, y en tercer lugar, pues bueno, estando preocupado a hablar, te preocupa, porque además no sabes qué vas a decir. Bueno, entonces, la entrevista de Carlos Herrera discurrió muy bien. La siguiente entrevista es a las 9:15, Eli del Valle, me parece que es en Telemadrid, también muy bien, muy respetuosa, muy bien, y en un momento dado me pregunta qué tal con
¿Qué pasa con las autoridades inglesas? Y yo intento disculpar a las autoridades inglesas. Y los intento disculpar por algo que hoy tengo muy claro, que entonces no lo tenía tanto, es que un atentado terrorista no es más que un acto de propaganda. Y no podemos hacer de caja de resonancia de un atentado terrorista, porque es darle bases a los terroristas. Hay que intentar bajarlo. Pero yo, por otro lado, quería que se hablara de Ignacio. Entonces, pero yo en ese momento me abstuve de criticar a las autoridades. Yo dije, bueno, están haciendo la investigación, ¿qué se va a hacer y tal? A las 12 me entrevista una persona de la cadena SER de la Sierra de Madrid, y esa persona, cuando acaba en un momento dado la entrevista, me pregunta, ¿será el peor día de su vida? Y me pareció una impertinencia. Yo, que se me suban a las barbas nunca me gustó, no se lo admitía ni a mi padre, y no era fácil no admitirle cosas a tu padre, por lo menos al mío, pero le dije, no se crea, tuve una vez un examen de motores que no se puede imaginar usted lo que fue aquello. Afortunadamente la entrevista fue no fue en directo, con lo cual eso lo cortaron. Eso no apareció en la entrevista. Y esa tarde me entrevista Dieter Brandau de Radio, fue una entrevista muy bien, y al final de la entrevista me pregunta cómo se están tratando las autoridades inglesas. Yo en ese momento, ya después de hablar con Eli del Valle, había meditado en este tema. Entonces le dije, mira, yo opino que esto es una guerra. Y en una guerra hay que curar a los heridos, hay que perseguir al enemigo, es decir, hacer la investigación. Y el darle mimos a la familia es secundario. No tiene demasiada importancia si complica las dos cosas anteriores, con lo cual no tengo la más mínima queja. Bueno, esa fue mi forma de entender aquello. Ha ocurrido una cosa que ha sido buena para lo que yo quiero que sea ahora. En aquel momento nos producía inquietud y dolor, porque nos preocupaba cómo estaba Ignacio, yo tenía miedo a que estuviera en un hospital y no fuera capaz de expresarse y estuviera muerto de terror. Yo tenía miedo a que lo hubiera cogido una furgoneta colaboradora de los terroristas y lo tuvieran los terroristas secuestrado. Yo tenía miedo a que no nos dejaran verlo y no nos dijeran dónde estaba para evitar que entrara un comando terrorista y lo matara. Es decir, la mente nos juega pasadas duras y nos hace ponernos en escenarios horribles. El peor escenario no era la muerte. Cuando el miércoles por la tarde nos dicen que Ignacio está muerto porque aparece el cadáver del francés en el río, en el Támesis, y el gobierno, por tanto, ya dice, ahora ya puedo cerrar, porque no querían magnificar el atentado porque era malo para las elecciones que estaban celebrando. Entonces, por eso se callaban. Pero cuando ya aparece el cadáver, ya dicen, ya lo podemos decir y ya cerramos este asunto. Entonces ya nos dicen que Ignacio está muerto. Esos 5 días que estamos pendientes de Ignacio, bueno, nos hacen pensar mucho, sufrimos, por supuesto, pero magnifican la muerte de Ignacio. Probablemente sin esos 5 días de la desaparición se hubiera sabido que Ignacio hizo lo que hizo, pero no hubiera estado los telediarios españoles abriendo en cada noticia hablando de él. Mis hijos, Enrique y Ana, no hubieran tenido la oportunidad de dar las entrevistas, la rueda de prensa que dieron, y que a mucha gente la impresionó cómo se expresaron, etcétera, etcétera. Entonces eso magnificó la muerte de Ignacio, y eso es bueno. Fue mal, sufrimos en aquel momento. También es verdad que eso también me permitió que en el momento que supe que Ignacio estaba muerto, me quedé tranquilo. Se me quitaron las preocupaciones. Murió bien y ya está. Y ya no hay que preocuparse. Bueno, siguiendo con la familia y la muerte, al día siguiente, el miércoles, nos dicen que Ignacio está muerto y nos dan una cita con el coroner, que es el que lleva la investigación judicial. Allí lo llaman forense, pero es forense en el sentido de que tiene una función profesional. No es un médico, no es un policía, es una cosa muy rara, es algo del derecho británico muy difícil de entender, porque no está sometido a la justicia normal, depende de la reina y hace lo que le da la gana, tiene una autonomía enorme. Entonces yo creía que iba a ser como la reunión que habían tenido en casa de mi hija los policías con mis hijos, y dije, bueno, pues que vayan 2, y mandé a 2 de mis hijos. En esa reunión fueron el cónsul, fue Rafael Martínez, el jefe de la embajada, de seguridad de la embajada, fue Pepe Riera, que era el cónsul,
Bueno, todo esto, yo cuando llegué a Londres, bueno, a Londres llegamos, que nos llevaron. Nosotros teníamos un viaje previsto para el jueves, esto fue un sábado, el jueves teníamos previsto una reunión familiar en Londres, toda la familia, y yo pensaba, y yo no quería ir a Londres hasta el jueves, que tenía billetes, pero nos lo dieron resuelto. Iberia nos puso unos billetes, la Dirección General de Seguridad nos puso un coche y nos llevó al aeropuerto, nos llevaron de la mano como niños pequeños y llegamos a Londres. Allí no estaba el cónsul en el control de pasaportes, con una de mis hijas. Bueno, ya digo, yo llegué a casa de mi hija y vi que estaba allí un señor que se llamaba Carlos, pero que era el embajador, Pepe era el cónsul, bueno, Rafael era el consiliario el consejero de policía. Bueno, fue un trato muy familiar y muy cercano y muy cariñoso. Todo eso ayuda mucho a sentirte bien o a amortiguar el dolor. Lo que digo es que el jueves, cuando van al juzgado, y voy a llamarlo juzgado, a la corte en la que está el coroner, mis hijos, Enrique y Ana, dicen, ven que está llena la sala de gente, había más gente que aquí, está lleno de periodistas. Y dicen, aquí no hablamos, hemos venido a una reunión y esto no es una reunión. Y el cónsul les dice, o ahora o nunca. Y hay que hablar ahora, porque hay que conseguir que os dejen ver el cadáver y hay que conseguir repatriar a Ignacio. Entonces el coroner empieza a hablar y les dice, no se preocupen ustedes, así con mucho paternalismo, voy a hablar despacito para que se enteren, no se preocupen, si tienen dudas me las preguntan. Y mi hija Ana, que tiene un guante de seda, pues es dulce, 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 tiene dentro un puño de hierro terrible, y le dice, hable usted deprisa o despacio, alto o bajo, pero empiece ya. Entonces el coroner se pone, se sorprende, porque es su corte, es su sala, allí nadie le tose. Entonces se pone a hablar y dice, verán ustedes el cadáver, podrán ver ustedes el cadáver la semana que viene. Entonces Ana se pone nerviosa y le dice, en España las cosas no se hacen así. Es una frase absurda, pero fue lo que dijo. Entonces el coroner se queda callado y se le acerca a una persona y le habla al oído. Y le dice, podrán ver ustedes el cadáver mañana. Entonces se pone a hablar porque podrían repatriarlo la semana que viene, y Ana vuelve a gruñir y Enrique estaba allí. Yo creía que el duro de mi casa era Enrique, pero la que habló fue Ana. Entonces el cónsul dice, les entregaremos el cadáver el viernes y podrán repatriarlo. El francés que aparece en el río vuelve a Francia, creo que 15 días después. O sea, ellos aceleran el proceso. Cuando salen de la sala, el cónsul les dice, hay muchos periodistas españoles aquí. Debíais decirles unas palabras. En España hay mucho nerviosismo. Dicen que a Ignacio lo mató la policía inglesa. Debíais decir lo que queráis. Entonces preparan una nota y en esa nota esa nota se puede ver, eso se puede ver en internet, dan una especie de rueda de prensa de 2 minutos. Y entonces, bueno, con una gran dulzura y una sonrisa, mi hija Ana lee la nota y dice que están muy contentos contigo, Ignacio, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestro país, etc. Los policías ingleses nos están tratando muy bien dentro de lo que pueden, es decir, no estaban defendiendo a las autoridades, están defendiendo a los policías de uno en uno, etcétera, etcétera. Lo cierto es que los policías que estuvieron en casa de mi hija en una reunión previa a saber que estaba muerto, había una mujer que era boliviana, yo pensé que era coreana, por los rasgos, pero era boliviana. Y hablaba perfectamente el español, pero allí no habló más que en inglés, había venido a ver qué contábamos. Es decir, estaban preparándose para replicar a lo que dijéramos, no les hizo falta. Entonces, esa mujer el sábado se vino cuando repatriamos el cadáver, se vino antes de las 9 de la mañana a la casa de mi hija Isabel a despedirse de nosotros. Y ahí sí habló español, porque ahí venía a título personal, o sea, ahí no era una policía que venía, sino una persona que nos había visto y que se quería despedir de nosotros. Bueno, dicho esto,
más o menos encuadra un poco como lo vimos. A la salida de la rueda de prensa también hay una frase que también encarna un poco a nuestra familia. Cuando termina la rueda de prensa y les tiran de la lengua intentando que hablen más y tal, ellos querían solo leer la nota y ya está, le dicen, vais a ver el cadáver, ¿dónde es? Y dice, no, y dice uno de mis hijos, no sé cuál de los dos, no os lo vamos a decir porque no queremos que estéis, porque va a estar mi madre. Esa frase, que puede parecer intrascendente, encarna mucho. Mi madre, o sea, su padre, pues es un accidente que anda por allí, pero es la madre de Ignacio, es la madre de Ignacio. Y los demás, pues somos, bueno, pues uno es el hermano que va delante, otro el hermano la hermana que va detrás, o los otros dos, el primero y la última, o yo. Pero bueno, su madre es su madre. Me voy a permitir una licencia. En Los Infantes de Lara, cuando el llanto de las cabezas... Gonzalo Gustos empieza a hablar cuando le enseñan las cabezas y dice, conózcolos por mi mal. Va limpiando la sangre y empieza hablando del ayo y luego va hablando hijo Gonzalo González, que me habías de heredar. Y cuando llega al último dice, no, el mayor no era Gonzalo González, no recuerdo el nombre, cuando llega hijo Gonzalo González, los ojos de doña Sancha, que nuevas irán a ella. Cuando alguien escribe la poesía en la que habla de Mudarra, el hijo que tiene Gonzalo Gustos con la cordobesa, dice, y se describe a sí mismo, se llama a sí mismo Gonzalo González, hijo de Gonzalo Gustos, agnado de doña Sancha, o sea que vuelve a estar doña Sancha, incluso para el hijo que no era hijo de ella, en primer lugar. Esa es mi casa. Esa es mi mujer y esa es mi casa. Bueno, dicho esto, voy a intentar contar un poco más sobre cómo vivimos su muerte, luego hablaré de Ignacio. Cuando subimos de su muerte, se hace un funeral y una misa, la organiza la embajada. Y cuando acaba la misa, no había muchísimas personas, lógicamente, era una mañana, está el CEO del banco, del HSBC, está la secretaria personal de Tony Blair, en nombre de Tony Blair, etc. Pero al salir el embajador me dice, Joaquín, en España se dice que a Ignacio lo mató la policía. Y yo le digo, Carlos, estoy seguro que no fue así, pero no me importa. Si la policía lo mata, por equivocación, creyendo que mató a un terrorista, hace lo que tiene que hacer. A los terroristas había que matarlos. No fuera a ser que ocasionaran más muertes. Y por otro lado, la muerte de un terrorista tiene muy poca importancia frente a la posibilidad de muerte de una víctima inocente. Pero te voy a decir más, Carlos, si hubieran estado allí mis 3 hijos y hubieran muerto los 3, te estaría diciendo lo mismo que te digo. En ese momento fui machista, porque cada uno fue educado en el ambiente que fue, y me olvidé de mis hijas. Mis hijas no valen menos que mis hijos. Pero bueno, yo me olvidé de ellas. Esa vez no las puse en primera línea de fuego. Y eso es lo que yo pensaba, y es lo mismo que sigo pensando. La muerte tiene muy poca importancia. La muerte de Ignacio, cuando la conocí, me quedé tranquilo. Dije, ya está en el cielo, ya está, ya cumplió. No es que yo sea un cristiano de una devoción especial, o por lo menos no lo he demostrado tal cosa, luego hablaré un poco de esto, pero para mí eso era importante. Cuando al día siguiente vi el cadáver detrás de un cristal y vi una expresión serena, pero yo tenía pánico a que Ignacio hubiera muerto desesperado. Y en una desesperación
una persona pues puede reprocharle a Dios su muerte. Por ejemplo, yo estaba aterrorizado con eso. Cuando vi que Ignacio tenía un gesto sereno, dije, murió en paz, murió bien, ya está en el cielo. Ya no hay que preocuparse más. También es verdad que yo en ese momento estaba yendo a misa. Había estado bastantes años sin ir a misa, pero no había vuelto a los sacramentos todavía. Yo me había enfadado con la Iglesia Católica porque no habían hecho algo que todavía no he entendido que no lo hayan hecho, que es excomulgar al obispo Setién y a unos cuantos obispos más del País Vasco y a todo el clero que maltrató a las víctimas, que en mi opinión tendrían que estar excomulgados y excluidos de sus funciones sacerdotales. Lo sigo pensando, yo comprendo que ha sido una suerte que nunca haya tenido responsabilidades de gobierno ni en lo civil ni en lo eclesiástico, porque hubiera sido una persona tremendamente insoportable y a lo mejor hubiera dejado a la Iglesia sola, vacía. Pero es lo que pensé y es lo que pensaba. Yo en ese momento había vuelto a misa, pero realmente no iba a misa, yo iba a acompañar a mi mujer porque mi hijo Ignacio había llevado a catequesis a mi nieto mayor cuando sus padres les dicen que tiene que llevarlo durante 3 años y ellos dicen es demasiado. Ignacio dice no os preocupéis, lo llevo yo, pero al marcharse a Londres ya no podía seguir llevándolo y estaba yendo a misa con él, llevando al niño a catequesis y yendo a misa con los 2 pequeños, mi mujer. Cuando Ignacio se va a Londres, yo empiezo a ir con mi mujer para acompañarla. Después volví a los sacramentos. Pero en aquel momento yo no estaba en los sacramentos. Pero una cosa es la fe, que al parecer no la había perdido del todo, y otra cosa son las prácticas religiosas. Aparte que si uno prescinde de las prácticas religiosas, se puede permitir el lujo de ser peor. Y ser peor a veces es muy placentero. Pero bueno, eso es las condiciones de entorno de cada uno y ya está. Bueno, pues ya con todas estas cosas, bueno, pasados esos días, pudimos toquetear el cadáver en el lugar donde lo amortajaron. En el cadáver se veía la manifestación del prejuicio racial. Como Ignacio era español y en ese lugar donde lo amortajan pues tienen el concepto de que los españoles somos latinos, no hispanos, pues lo caracterizaron que parecía un mexicano. Tenía sus cicatrices. Ignacio se había roto la cabeza contra una valla de una urbanización bajando con la bicicleta por una cuesta y sus cicatrices estaban en la frente y su nariz estaba taladrada porque siendo muy pequeño se había caído encima de una máquina de coser y se había caído el hierro de donde se pone la canilla, el carrete. O sea, era él, pero parecía mexicano. Y yo dije, hay que cerrar el féretro que no se lo vea, van a decir que no es él. Y me dijeron, no te preocupes, el féretro va cerrado porque ya no se puede volver a abrir. Bueno, entonces voy a hablaros un poco de cuando llegamos al tanatorio. Llegamos al tanatorio, bueno, llegamos a Madrid, vinimos en un avión militar. En el avión militar, los aviones militares son muy ruidosos, no hay quien hable en ellos. Llevan cascos, la gente lleva unos cascos para... No, y en el avión yo me aislé. Estaban hablando a pesar del ruido, pero había que hablar a voces. Yo me aislé y me quedé a un lado. Y bueno, me quedé con mis pensamientos. Yo había dejado de trabajar joven porque yo era empleado de Endesa y profesor en la Escuela de Ingenieros de Minas, que está aquí cerca. Y en un momento dado Endesa decide prescindir de una gran parte de la plantilla, es voluntario, pero me da la oportunidad y yo me marché. Y una vez que ya dejé Endesa, pues también dejé la Escuela de Minas y me dediqué a mis aficiones. Entonces, bueno, mis aficiones es escribir recuerdos de familia, relato corto contando mi ambiente de Cangas de Onís, etcétera, etcétera. Y a escanear todos los documentos que tuve, todas las fotografías que encontré, etcétera. Y lo que decía es que no sé, que he perdido el hilo. Vamos a ver. En el avión, cuando yo dejo de trabajar, yo me encuentro con mi vida cumplida. O sea, yo tengo 51 años en ese momento, mis hijos están haciendo mayores y llega un momento que pienso que, bueno, que mi vida está cumplida, que yo ya no tengo obligaciones y que, bueno, que si ocurre alguna desgracia es conveniente que me ocurra a mí, puesto que los demás, mi mujer es la casa y los demás pues tienen la vida por hacer y deben hacerla y lo ideal sería que no les pase nada traumático. En el avión pensé que Dios me lo había concedido porque me tocaba llorar y al fin y al cabo Ignacio
pues se había muerto, está en el cielo y ya estaba. Cuando vamos a llegar a Madrid, preguntan, ¿queréis que a Ignacio el féretro lo cubra la bandera de España? Yo me encojo y no digo nada. Y dicen así. Bueno, pues ya se puso la bandera de España. Entonces a continuación es la siguiente, ¿queréis que lo saquen encima con un carricoche o que salga a hombros de soldados? Y Ana dice, a hombros de soldados. Sale a hombros de soldados. Estaba a pie de pista esperándonos Mariano Rajoy con la ministra Cospedal, que era la ministra del Ejército. Yo, en mi despiste, porque no estaba muy entero, creí que era la mujer de Rajoy. O sea, la había visto en televisión, la había visto 20 veces en televisión, pero bueno, yo no estaba razonable, o sea, no estaba entero. En ese momento nos dan la Gran Cruz del Mérito Civil y la banda que le habían concedido. La verdad es que el rey estaba en una república asiática en un viaje y se había desplazado 300 kilómetros para firmar el decreto y que nos la pudieran dar al día siguiente, 300 kilómetros fuera del itinerario, para firmarlo en terreno español. Porque claro, no lo iba a firmar en terreno de Kaziristán o como se llama la república aquella. O sea que el rey había hecho un homenaje muy grande a Ignacio. Bueno, la cosa es que cuando le dan la Gran Cruz y tal, nos la dan y yo le pregunto a una persona que estaba allí, que era un secretario de Estado, que no recuerdo el nombre, dice, pero mi mujer cuando vaya a una cena puede llevar esta... Dice, hombre, podría ofenderse a alguien porque esa medalla no se la han dado a tu mujer, es de Ignacio. Y dice, bueno, bien, aclarado, vale. Muy bien. Al salir de allí salimos con una comitiva de coches, estaba Guillermo González Arnao y estaba Juan Mazarredo, muy amigos de Ignacio, a pie de pista, y salimos, y yo iba en el coche, ensimismado mis cosas, y alguien que está a mi lado me dice, papá, mira, y miro y veo un despliegue, y iba la Guardia Civil con un despliegue de motos, y en los cruces iban relevándose, la cosa más impresionante y más bonita que había en mi vida. El homenaje de la Guardia Civil. Bueno, cuando llegamos al tanatorio, estaban muchas personas ahí esperándonos. Está nuestra amiga Victoria Armada y, bueno, están la familia de Victoria. En el libro que escribimos en su momento hablando de Ignacio, ahora os hablaré un poco del libro, figuran como la otra familia, por el tipo de relación familiar que había entre las dos familias. Entonces, pregunto, ¿y dónde está Victoria? Y me dicen, está cuidando a los asturianos. Los asturianos eran mis sobrinos nietos que estaban por allí, por el tanatorio, pero no en el lugar donde estaba todo el mundo. Entonces yo cojo, me voy a buscarla y digo, tú vente para acá, que tienes que estar con Ana. Y bueno, pues me fotografiaron periodistas y en los periódicos salí que era mi mujer. Pero bueno, son esas cosas que se confunden. Y cuando llego, bueno, hay mucha gente muy simpática, muy agradable, y se me acerca un primo de mi mujer, una persona muy querida, una persona muy especial, y traía cara de circunstancias. Le dije, Guille, hoy es día de alegría, o sea que cambia la cara. Hemos vuelto con Ignacio y hoy es día de alegría. Cuando me lo encontré 2 días después en el funeral, pues me dijo, Joaquín, vengo sonriendo, ¿eh? Bueno, pues es lo que toca aquí. Bueno, yo creía que era día de alegría. Ya estaba resuelto todo y ya estaba. Bien, con estas cosas más o menos os puedo contar un poco cómo vivimos y cómo sentimos su muerte y cómo, bueno, no obstante, pese a todas estas palabras, no quisimos recibir a los policías ingleses ese verano y yo me negué a ir a muchos sitios que nos llamaban y yo no quería, y no quise dar entrevistas, yo no quería que me vieran en televisión. Mi hija Ana me dice, papá, es que después de dar la rueda de prensa en Londres, cuando fui al aeropuerto vi que gente que me miraba con cara de pena. Entonces, claro, a mí me preocupaba. Ya no me preocupa, porque pienso que si alguien me ve y piensa que soy el padre Ignacio y piensan que eso es bueno, pues valió la pena. O sea que ahora ya no me importa. Ahora ya no me preocupa, o sea, yo en este momento quiero que la muerte de Ignacio sea útil y por tanto todo lo que sea hacer que Ignacio sea presente, aunque sea mi imagen, pobre imagen, pero ¿qué vamos a hacer? Me parece bueno. Bueno, dicho esto, la muerte de Ignacio ocurre en una serie de circunstancias buenas. Primero muere haciendo el bien, en un acto de generosidad. Alguien puede hablar de valentía o de bondad. Bueno, no se puede ser bueno sin ser valiente, porque ser bueno entraña riesgos, y para asumir los riesgos hay que ser valiente. Y
la generosidad es la forma en que se expresa la bondad, porque ser bueno, decir yo soy muy bueno, yo quiero mucho a todo el mundo y no sé qué, no es nada si eso no se expresa en acciones, y las acciones se expresan a través de la generosidad. Ese es mi punto de vista. Entonces Ignacio cometió un acto de generosidad basado en su gran bondad y lo pudo expresar porque era valiente. Pero Ignacio tenía mucho miedo. Ignacio tenía miedo a los perros, porque a su madre le había mordido cuando tenía 9 años un perro y había cogido una cierta fobia. Y Ignacio, pegado a su madre paseando, había visto que su madre se alteraba cuando los perros se le acercaban. Y él tenía miedo a los perros. Ignacio tenía miedo a las alturas, o patinaba y se caía 1000 veces y tal. Pero no es que no tuviera miedo, es que lo hacía. Ignacio era un hombre que tenía miedo. O sea que yo entiendo que la valentía es cuando uno se sobrepone a su instinto de conservación o a lo que él cree que puede ser su bienestar. Entonces, bueno, ahora voy a repasar la vida de Ignacio. Ignacio es un niño que nace en una casa en la que hay 3 niños. Es el tercero tiene 2 hermanos mayores que él. Los hermanos se llevan 15 meses y 2 años a él. Cuando él nace, sus hermanos mayores a mí me parecían grandes. Uno ya tenía 3 años y medio y el otro tenía 2 años, los dos caminaban y los dos eran relativamente maduros para la edad que tenían. Ignacio es un niño inocente, Ignacio es un niño pequeño que llora por las noches, debía tener problemas digestivos y nos dijeron a los 3 meses se acaban los llantos. Siguió llorando 2 años, nace su hermana pequeña y sigue llorando de noche. Su hermana pequeña se le pasan los llantos a los 15 días y sigue dando la lata a Ignacio. Luego es un niño muy cariñoso, muy dulce. Entonces su madre pues le da mucho cariño, también se lo da a los demás, pero a Ignacio especialmente porque Ignacio lo pide más. Ignacio se saca los mocos para que se le limpien. Y es un niño mimoso. Entonces su madre decide mandarlo a una guardería para quitarle los mimos. Y entonces descubre que es una pérdida de tiempo, porque vuelve sentado en los brazos de la cuidadora que viene en el autobús. Entonces, bueno, también es verdad que no todo es dulzura. En el colegio llevaban los niños una cartera, y no sé qué llevarían un bocadillo. Y prohíben las carteras en la guardería porque Ignacio le pegó un carterazo a otro. Entonces, bueno, no todo era pura dulzura, pero bueno, era un niño muy dulce y muy inocente. A mí siempre me preocupó, pero me seguía preocupando con 39 años, y era el hijo que me preocupaba. Yo lo veía muy indefenso, Era muy dulce, era una persona que hablaba todos los días con su madre en la última temporada, menos los lunes que iba a clase de alemán, seguía yendo a clase de alemán, estaba repitiendo un curso que había aprobado, estaba haciendo un ciclo de 5 años, había aprobado el 4.º curso, pero en lugar de pasar a 5.º, decidió repetir, era una institución privada, decidió repetir el 4.º para coger más base y pasar a 5.º con más base, era su carácter. Es un hombre que, bueno, cuando empieza el bachillerato, llegan unos psicólogos al colegio, les hacen test y se los dan en la mano, en lugar de darles un sobre cerrado, que es lo que yo creo que hay que hacer. Ignacio llega muy disgustado a casa porque le dicen que no sirve para estudiar, que tiene que pensar en aprender un oficio y tal. Y llega a casa, bueno, lo animamos, tal, y ya está. Termina el curso, las notas son aceptables, son buenas, nunca había suspendido nada en la básica y en el bachillerato nunca suspendió nada. Pero el año siguiente, cuando hacen los grupos, que en el instituto que había al menos 3 grupos de su nivel, lo meten en un grupo y vuelve diciendo que en el segundo, que no hay más que repetidores en el curso, que lo han metido en el... Y yo pienso, esto es el test, que decidieron clasificar a los inútiles, a los no aptos, los meten en un grupo... Entonces su madre va al instituto, protesta, pide que rehagan los grupos, no sé si lo hicieron o no, pero lo meten en un grupo normal. Vuelve a sacar buenas notas y ya está. Entonces, bueno, cuando termina su bachillerato, él había estado estudiando a la vez de estudiar el bachillerato, había estado reforzando idiomas, inglés y francés en la Escuela Oficial de Idiomas, y nosotros teníamos organizado un sistema de intercambios para intentar, de forma barata, reforzar el francés de mis hijos. Teníamos contactos con familias francesas y en mi casa habitualmente en verano pues había un francés, algunas veces 2,
porque había intercambios con varias familias, parientes entre ellos, y un irlandés también solía haber. Este irlandés no venía a aprender español, este venía a pasarlo bien, con lo cual sus viajes los pagábamos nosotros, porque los otros viajes cada familia pagaba los suyos, pero los irlandeses nosotros pagábamos los viajes y la estancia de nuestros hijos en su casa. También la pagábamos. Tenían un bed and breakfast y allí pagábamos eso. Entonces, lo que decía es que Ignacio había reforzado su francés. Entonces, cuando termina su bachillerato, él se sentía inseguro en la parte de ciencias, de matemáticas, y vio la oportunidad de estudiar Derecho Hispano-Francés en la Complutense, que era un plan nuevo que se había montado en 2 cursos en Madrid y 2 cursos en París, con lo cual en 2 años estudiaban el 90% del derecho que se estudiaba en la Complutense en 5 años, y en 2 años estudiaban el 90% de un máster en Derecho francés. Eso fue lo que estudia Ignacio. Bueno, esto tuvo, para definir su carácter, tiene su trascendencia. Primero porque tenía ansia de éxito, él quería hacer las cosas bien, él quería esforzarse, él sabía que eso era más duro que estudiar una carrera de Derecho en la Complutense, y por otro lado, el segundo año de la Sorbona, hay una profesora que es un peso pesado de la política francesa, socialista, y él la interrumpe en clase y le dije, oiga, ¿por qué no deja ya de darnos dogma marxista y no se ciña al programa? Repitió el curso con esa asignatura. Al año siguiente él se encuentra desanimado, con sensación de fracaso y con aburrimiento, porque tiene muy poco que hacer, tiene muy poco que estudiar. El aburrimiento yo creo que es un enemigo terrible. Entonces, en ese momento viajamos 3 veces a verlo, para intentar animarlo, para intentar ayudar a que esté bien, y va pasando el tiempo, casi son las 9, y él organiza, voy a contar una anécdota, voy a centrarme en cosas que definen su carácter. Él organiza viajes a las familias francesas que habíamos tenido intercambios con ellas, para hacer algo en fin de semana, saca una entrada permanente de cines, de una cadena de cines. En Francia en París debía haber 3 cadenas de cines con bastantes salas, y ahí podía ir al cine todas las veces que quisiera de esa cadena, con lo cual estaba entretenido, y para él él pensaba que eso le permitía estudiar francés, ir al cine francés. Y visita un convento, el Sagrado Corazón, en Sacré-Cœur, la Casa Fundacional Sacré-Cœur, que es un convento en el que hay 8 o 9 religiosas, pero que la superiora era tía abuela de Ignacio, era tía de mi mujer. Entonces eso nos lo cuenta Menchu, bueno, sabíamos que había ido, pero la anécdota nos la cuenta Menchu en verano, que pasó por comillas a ver y nos visitó. Entonces se partía de risa cuando nos lo cuenta. Entonces cuando Ignacio llega al convento, duerme en el convento 3 días, o las noches que sean, sí, viernes a sábado, sábado a domingo, y invitan a cenar al párroco local. Entonces llega el párroco, se pone a servir vino y Ignacio dice, yo no tomo vino. Entonces el párroco dice, ¿y por qué no tomas vino? Dice, porque mi padre no quiere que tome vino. Yo no era consciente de haber sido tan terminante, pero bueno, fue lo que dijo. Entonces el párroco le dijo, ¿y qué importa lo que diga tu padre? Si tu padre no está aquí, tú harás lo que te dé la gana. Y dice, no, está usted muy equivocado. Yo hago lo que diga mi padre, mientras mi padre se responsabilice de mis estudios y de mis gastos, yo hago lo que diga mi padre. No necesitaba presumir, no necesitaba impostar, era su carácter. La tía se partía de risa cuando lo contaba. Bueno, es la misma salida que lo mismo que le pasa en la universidad cuando le dice a la profesora que se ciña al programa, o cuando él se pasó la vida estudiando idiomas, al terminar sus estudios, intensifica sus estudios de alemán en la Escuela Oficial de Idiomas, le cuesta mucho trabajo conseguir trabajo, se defendía muy mal en las entrevistas, era incapaz de impostar, él no podía mentir. Y si se le preguntaba una cosa, contestaba bien, claramente lo que era. O sea, ¿tú sabes de no sé qué? Bueno, pues yo de eso solo sé esto. Entonces le costaba mucho trabajo. Entonces, bueno, consigue una beca, una beca profesional, que hay Erasmus, y la otra se llama como el que pintó la Gioconda, que no me acuerdo ahora cómo... Leonardo. Hay la beca Leonardo para profesionales. Él tiene una beca Leonardo en Alemania, está allí una temporada, y después consigue una beca de la Comunidad de Madrid de Comercio Exterior. Lo mandan a París con la beca, y en esa beca
en la Oficina de Comercio Exterior española, pues creen que ha llegado una persona para ponerle los cafés y hacerles fotocopias. Y él dice, yo no he venido a esto aquí, yo vine a trabajar. O me dais trabajo o me pongo a estudiar. Pero olvidaos de pensar que yo aquí vine a hacer de auxiliar. Yo soy un profesional que vengo a aprender. Se forma conflicto, se presenta la persona que coordina la beca en París, ve que no hay solución y lo lleva a Ginebra. En Ginebra se encuentra muy bien, hace trabajo que le gusta y hay una mujer que lo ambienta, una amiga de un amigo que lo introduce en un ambiente. Las cosas que voy a contar van definiendo su carácter. Entonces, él hablaba prácticamente a diario porque había Skype en aquel momento con su madre y se contaban sus cosas. Entonces, cuando vuelve a España, vuelve muy contento porque la beca estaba muy bien pagada, vuelve con dinero, está contentísimo. Y yo le pregunté, ¿y qué tal por allí? Tal? Él y yo teníamos unas relaciones tensas. Yo soy un padre que me dedicaba a la corrección y, por tanto, el amor lo daba mi mujer. Y yo daba la parte antipática. Yo llegaba a casa y decía, cuando tenían 8 años o 10, me decía Ana, este hizo no sé qué, yo le daba un par de tortas y decía, pero si no te lo dije para que pues dímelo a escondidas, que no sepan que no me lo digas delante de ellos. Bueno, la cosa es que le pregunta, ¿y qué tal? ¿Y la chica esa que te presentó? Bien, bien. ¿Cómo era? Era guapa, guapísima. Pero él no quería hablar. ¿Y te gustaba? Muchísimo. Le insisto, mira papá, es que era un poco pesada. ¿Por qué era pesada? Dice, porque en cuanto bebíamos, salíamos y tomábamos 2 cervezas, decía, esta noche me acuesto con Ignacio. Dice, ¿y te acostaste con ella? Y dice, no, naturalmente. ¿Pero no dices que te gustaba muchísimo? Pues sí, pero... Entonces, dice, es que esa no es una forma de establecer una relación. Yo me hubiera gustado tener una relación con ella, pero yo así no empiezo. Bueno, eso define un poco su carácter. Era una persona devota, era una persona que en un momento dado se mete en Acción Católica buscando una mujer para casarse, lo que pasa es que todas las que iban a su grupo le doblaban la edad, o sea, no encontró la mujer adecuada. Y bueno, a lo largo de su vida profesional ha ido haciéndose sitio, pasa por bancos, y en un momento dado en el Banco Santander, que está haciendo misiones internacionales, viajando a Argelia y tal, y a Marruecos, y él era al principio un outsourcing, es decir, que el Banco Popular le pagaba a una empresa externa que le pagaba el sueldo a él. Pero él estaba integrándose en un equipo y como manejaba mejor el francés que los compañeros, pues era el que estaba haciendo las presentaciones, aunque era el último de la comitiva. Pero cuando lo quieren hacer, lo hacen de plantilla, pero eventual, y cuando lo quieren hacer fijo, pues los psicólogos dicen que es muy tímido. Eso es lo que nos cuenta y es lo que pensábamos que había sido. Luego los compañeros me cuentan que es que Ignacio había un director allí, que no era el director del departamento, pero era una de las personas importantes del departamento, una persona sin titulación, que les daba desplantes a los profesionales y que Ignacio de vez en cuando le paraba los pies y dice, mira chico, cuando termine lo que estoy haciendo voy a verte. Entonces, bueno, no sabemos por qué perdió el empleo. Entonces él se encuentra sin trabajo, se esfuerza había estado trabajando en Natixis en auditoría interna, se empieza a preparar en la persecución del delito económico, blanqueo de capitales, etc. Y se pone a estudiar, saca el Proficiency sin haber vivido en Inglaterra, había vivido en Irlanda 7 días, no había vivido nunca en Inglaterra, y saca el Proficiency. Eso es a base de codos. Y bueno, consigue un trabajo en un banco después de perder el del Popular y lo meten en la responsabilidad de la persecución del delito económico. Entonces ahí cuando despiden a su director jurídico pasa a tener que ir a los consejos de dirección a decir este proyecto se puede financiar o este proyecto no se puede financiar porque corremos el peligro de estar incumpliendo normativa internacional y que nos quiten la licencia en Estados Unidos. Lo amenazan con echarlo si sigue parando tantos proyectos y lo echan. Eso era su carácter. Él presenta trabajos en un congreso en Madrid de esa materia, le piden que lo lleve a Londres, cuando va al banco, ya estaba tensa la situación, le dicen que no le pagan el viaje y entonces la organización que hacía el congreso le paga el viaje. Esas organizaciones no tienen dinero, pero él le paga el viaje, esa vez. Pero es que un año después vuelve a otro congreso, vuelve a presentar otro trabajo y vuelven a pagarle un viaje a Londres. Es decir,
que yo creo que era un referente. Ella se había convertido en un referente en su profesión, aunque no tenía una categoría alta en el banco, lo echan y lo contrata el HSBC y lo meten en esa labor. Él entra en el HSBC por su conocimiento jurídico y, bueno, en el departamento en el que entra había varios departamentos en paralelo, pero trabajaban un poco todos para todos. Quieren que se ponga a hacer cursos de estadística, lo mandan a hacer un curso, vuelve y dice, es una pérdida de tiempo, yo esto no lo voy a hacer. Y su directora quería que lo hiciera. Y dice, no, mira, no lo voy a hacer, yo vine aquí porque sé de temas jurídicos y es una pérdida de tiempo. Y es engañar al banco. Pasado el tiempo, esa mujer decide no aprobar el periodo de prueba y empieza a ponerle reuniones a horas raras y hacerle bullying. Entonces un compañero, otro jefe de departamento, le dice ¿qué te pasa, Ignacio? Él estaba haciendo informes para todos los departamentos. Dice, me van a suspender el periodo de prueba y me está haciendo esto. Entonces lo lleva a Recursos Humanos dicen, ¿quieres que le hagamos un expediente a tu directora? Dice, no, a mí lo que me gustaría es seguir aquí. Entonces lo que hacen es cambiarlo de departamento y seguir allí. Fue el año más feliz de su vida. Murió en el mejor momento de su vida. Fue un año muy feliz. Bueno, creo que me salté una cosa. Cuando llegamos al tanatorio se presentó una señora, una señora tendría 38 años. Me da un abrazo, me da un sobre, la miro y digo, ¿eres Paz? Sí, claro, soy Paz. Paz era una amiga de Ignacio que había hecho surf con Ignacio cuando tenía 18 años, Ignacio 19, Ignacio le pide, eran muy amigos, se los veía juntos. Ignacio le pide formalizar su relación, yo no sé lo que sabría, él era muy inocente, ¿a qué se referiría con formalizar la relación? Ella le dice que quiere seguir siendo amiga, a él le sienta bastante mal. Y esa mujer, cuando muere Ignacio, estaba soltera y un mes después se metió en la Orden de la Madre Teresa. Me había llamado Guillermo González Arnao, que un amigo común, me ha dicho, Paz lo está pasando muy mal. ¿Qué pasa? Pues que lo está pasando muy mal, lleva muy mal la muerte de Ignacio y un año después se metió en la Madre Teresa. Sigue allí, que yo sepa. Bueno, pues seguía la última vez que vi a sus padres, que los vi hace unos meses. Y más o menos esto, bueno, pues puede ser con toda la vida de Ignacio. Yo voy a aprovechar a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Os pido, por favor, que me esperéis a que os llegue el micrófono para que entre bien el audio por el canal de vídeo de la Fundación FASE. Entonces, os doy los turnos. Si alguien quiere preguntar, pues me levantáis la mano y os llevo el micro. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿conoce un libro que se llama Las víctimas de la yihad, donde mencionan a su hijo? Pues la verdad es que no estoy seguro. No estoy seguro. Me han llegado libros, yo creo que ese no me llegó, de gente que ha escrito sobre Ignacio, o sea, que aparece Ignacio en un prólogo o que aparece en 2 capítulos. Aquí hay un capítulo entero dedicado a él. ¿Lo escribió Ana Azpiri? Sí. Sí, sé que existe el libro. Son 2 personas. Sí, Ana Azpiri. Sí, sé que existe el libro. No estoy seguro de tenerlo. Ana Azpiri me mandó los capítulos de... lo que se refiere a Ignacio me lo mandó Ana Azpiri. Y sí, lo conozco. Lo hemos leído mi marido y yo y nos ha emocionado muchísimo, ¿eh? Sí, pues hay algo que no dije y que quiero decir. A mí me parece que la muerte de Ignacio está siendo muy útil. Por tanto, yo opino que la muerte de Ignacio a mí me debe dar alegría, no tristeza, porque su vida hubiera sido mucho menos fructuosa que su muerte, me parece a mí. La vida de cualquiera es menos fructuosa, de casi cualquier persona es menos fructuosa que la vida de Ignacio, que la muerte de Ignacio, con lo cual valió la pena que muriera. Y además, si Ignacio hubiera sido excepcional, pues entonces su muerte hubiera sido menos útil, porque querer imitar a alguien que veamos inalcanzable pues es imposible y no lo intentamos. Pero Ignacio era muy corriente, Ignacio era una persona muy común, es muy fácil de imitar. Y al ser muy fácil de imitar, yo creo que cualquiera nos podemos parar a pensar en cómo era, cómo vivió, cómo se esforzaba, qué tesón tenía para intentarlo y para mejorarnos a nosotros mismos. Con lo cual yo creo que sí, si a ti te produjo emoción, ya valió la pena su muerte. Muchas gracias. ¿Podría enseñarnos los libros? Sí, los libros deben andar por ahí, que los hemos
pasado. No sé quién, ¿alguien ha levantado la mano por aquí? Sí, bueno, ¿puedo hablar de los libros un momento? Sí, sí, sí. Voy a hablar, ahí hay dos libros. He traído dos muestras de libro. Uno es Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Este libro lo escribimos, y figuro de autor. Cuando muere Ignacio nos propone una editorial de primer nivel escribir un libro sobre Ignacio. Y no estábamos en condiciones, les dijimos que no. Entonces, pasado tiempo, yo vi que se estaba escribiendo tanto sobre Ignacio, sigo encontrando artículos que hablan de él, hay miles y miles de cosas que hablan de él, y llegué a preocuparme, llegué a pensar que íbamos a terminar creyéndonos que Ignacio era algo diferente a lo que era. Entonces escribimos un libro para intentar desmitificarlo, intentar que se recordara, que quedara cristalizado como era. Entonces, me dirigí a la editorial, mantenía el teléfono, me dijeron que habían perdido el interés, entonces buscamos un editor y Javier de Juan, que había sido editor jefe de Espasa, dijo que estaba dispuesto a hacer el libro. Yo le llevaba un proyecto de libro, me dijo tira toda la basura, lo había leído, eso no va, y vamos a empezar a escribir. Empiezo hablando de cuando conocéis su muerte y sigue y tal. Bueno, yo escribo como 600 páginas y Javier hace un libro de 170. Y selecciona lo que considera oportuno. Por ejemplo, la última página, pues le pido a mis hijos que escriban cosas, unos escriben, otros no, y mi hija Ana me manda 3 folios y se lo mando a Javier de Juan. Y me dice mi hija Ana, los 2 primeros están redondos, me encantan. El último tengo que volverlo a hacer porque no me acaba de gustar. Entonces Javier de Juan tiró a la basura los 2 primeros y puso en la última página, lo que no le gustaba a Ana. Bueno, entonces este libro tenía por objeto dejar a Ignacio cristalizado como era, contar cómo vivimos su muerte y, bueno, dejar este recuerdo. Y en origen, el objetivo era mi familia. Yo escribo un relato corto, cuento cosas de Cangas d'Onís en mi relato, cosas que conozco en mi infancia. Es posible que se reconozcan a los personajes y un día me partirán la cara, y escribí una historia de mi familia breve, contando un poco, empezando por mi tatarabuelo, que supongo que era gitano, pero cuando llega el momento de escribir esto, pues es Javier de Juan guía. Por ejemplo, la carta que me dice, escríbele una carta a tu hijo, y esa carta está al principio, ¿no? El libro lo prologa Pedro Piqueras, que nos había dedicado espacio en los telediarios, y cuando yo le pedí a Isabel Durán que fuera ella la que prologara el libro, pero Isabel Durán me dijo, no, te busco a alguien que lo prologue, Pedro Piqueras. Y entonces cuando ya vio el libro completo, era un día que estaba enferma, le di el libro impreso en mi impresora, y entonces ella lo leyó y me dijo, bueno, pues ya está el prólogo de Pedro. Y me dijo, bueno, yo también quiero escribir ahora. Y entonces escribió una carta de agradecimiento a los medios de comunicación que también nos trataron. Bueno, esto es este libro, pero no es una biografía, esto es lo que es. Hay cosas que escriben sus amigos, hay cosas sacadas escritas por mí, cosas de hermanos, etc. Y luego, pasado el tiempo, se hace el musical Skate Hero, que no sé si lo conoceréis. Bueno, sobre Ignacio hay tres cosas, vamos a decir, 3 espectáculos. Uno, el documental El abogado, que lo escribe una persona que cuando tenía 12 años, él vio patinar a Ignacio con traje y corbata, porque venía de trabajar y luego va y se cambia, ¿no? Pero en el primer momento patina vestido de traje y corbata. Entonces se le queda el recuerdo y cuando termina el grado de audiovisuales, Ignacio acaba de morir y él decide hacer un documental que le dieron el premio de cortos de Almagro. Se llama El abogado, está en la red, se encuentra en la red en YouTube. Luego hay otro que hace Vice, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, supongo que se llama Skate Hero o algo así, lo hace Vice y ese tiene millones de visiones. Y luego los Cruzados de Santa María cada 3 años interpretan un musical una vez en Gales. Ellos van todos los años con unos chicos a estudiar inglés y hacen un musical. Cada 3 años hay una reunión ecuménica de iglesias, allí solo hay un 4% de católicos, pero ellos hacen un musical, pero deciden ese año, hace 3 años y pico, hacer un musical sobre Ignacio. Y ya se representa en España, en español, aparte de representarse en Gales. Se representa en España varias veces, en la Curupireta de Leganés tuvo más de 10.000 espectadores,
y se puede ver, representa las últimas 24 horas de vida de Ignacio, en la que se le da espacio a la reunión de Ignacio del día anterior con su amigo Alexis, que había ido a ver el partido, hacía años que no se veían, a ver el partido del Madrid de Cádiz, y se cuenta su vida. Fue muy bonito porque fue una especie de despedida que nos dio Ignacio a través de Alexis, porque se cuenta su vida, era un momento en que estaba muy feliz y habla de su vida y sus relaciones familiares, etc. Bueno, el caso es que a raíz de ese musical hay una persona, Javier Segura y Pedro Castillo son los adultos que llevan el musical, luego las canciones y eso lo hacen chicos jóvenes, chicos de 18 a 20 años, y hay una persona afín a ese grupo que decide escribir un libro que se llama Julia Moreno, que ahora trabaja en la editorial Palabra, pero que entonces no trabaja, era una estudiante. Y se dice que quiere escribir un libro sobre Ignacio y que le gustaría que colaboráramos. Bueno, el libro al final termina escribiendo también Javier Segura y es este libro. Esto pretende ser una biografía, o sea, es una biografía. O sea, empieza hablando de cómo constituimos nuestra familia, con las dificultades que tiene las situaciones, y sigue, habla del embarazo de mi mujer y su inicio. Mi mujer cuando nos casamos era programadora de ordenadores en la empresa nacional Pegaso, Pegaso. ENASA se llama la empresa, en Pegaso. Y bueno, ella deja de trabajar para ocuparse de su familia y cuando nos vamos a vivir a Puente García Rodríguez, al campo, pues entre las alternativas de tomarse cafés con las amigas o hacer algo para ella, decide dedicarse a estudiar en lugar de a su ocio. Entonces, Ignacio la vio siempre estudiando, el embarazo de Ignacio ya estaba estudiando. Bueno, va muy lenta, la carrera la hace muy despacio, tenía mucho faena porque termina con 5 hijos y así empieza el libro. Y va contando su vida basándose en los testimonios que va recibiendo de unos y de otros. Hay anécdotas que yo no conocía, cosas de Ignacio que yo no conocía, porque la cuenta amigos que no me la contaron. Y porque claro, nosotros de nuestros hijos sabemos lo que sabemos, pero nada más. Y bueno, a mí me parece, este libro se está agotando, quedan un par de centenares, o sea que todavía hoy se podrá comprar, pero dentro de poco ya no se podrá. De momento el editor dice que no lo va a hacer, que no lo vuelve a editar. Hizo 2 ediciones de 2.500, pero dice que no lo va a editar y que le va a dejar espacio a la editorial Idea, cuando vieron que Julia estaba ahí y que tenía este libro, dijeron, te lo publicaremos nosotros, y se lo publicaron. Y bueno, este libro es otra cosa, cuenta la vida de Ignacio. La vida de una persona que tropieza, que tiene ataques de desesperación y que tiene frustraciones. Y bueno, tiene unas cuantas fotografías, recogen unas cuantas fotografías. Aquí la del niño que está en la pantalla, pues es otra del mismo día, ¿no? Y bueno, tiene otra, en esta no está, en este aparece la niña que le da calabazas y luego se hizo monja, pues aparece, hay varias fotografías en la playa en las que están juntos y suelen estar juntos, o sea, hay hoy 8 niños, Ignacio es este y la niña es esta. Y en este momento han echado adelante a la hermana pequeña, la empujaron, porque antes se les había metido en medio. Hay otra fotografía que está en medio, y ahí lo empujaron. Y hay otra fotografía en la que están más juntos. Estaban siempre juntos esos dos. Bueno, pues hay unas cuantas fotografías y bueno, pues aquí aparece más lo que sentimos la familia en su muerte y aquí aparece más su vida. Joaquín, pues millones de gracias. Nos has tocado el corazón, de verdad. Yo creo que salimos todos súper emocionados con tu testimonio. Yo, por mi parte, voy a tomar nota de una cosa, que hoy salgo aprendiendo. Ya no voy a decir la bondad, voy a decir la bondad y la generosidad. Así que muchísimas gracias. Paso micrófono a Alberto San Juan para despedida. Gracias. Pues para acabar, recordaros una cosa solo. El día 20 de abril tenemos la siguiente sesión de este formato. El día 20 va a cambiar totalmente el formato, no va a venir una persona y nos va a dar una charla, sino que cambiamos el formato. Viene una profesora, ha escrito un libro y el libro se titula Revela tu talento. Entonces va a ser la presentación de 5 jóvenes que tengan algo especial o que tengan un interés especial en algo, ¿no? Por ejemplo, va a venir un chico que es un forofo de la música y está
grabando discos y bueno, y nos va a contar su experiencia y luego va a pinchar y va a no sé qué, viene otro que toca la guitarra y está dando conciertos, no sé qué. Va a ser muy chulo. Luego le digo esto porque si hay alguien que tenga algo especial que sea motivante para otros jóvenes para que pueda revelar el talento, pues que nos lo cuente y contaremos con él. Va a ser una jornada nueva, no la va a dar una persona, van a ser los 5 jóvenes los que nos van a contar su talento y una profesora que nos va a enseñar. Esto vale para jóvenes y para mayores, que hay mayores muy talentosos también, que a la jubilación también se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Joaquín, de verdad que ha sido una conferencia muy emotiva, ha sido realmente interesante, todos llevamos en el corazón a tu hijo Joaquín, es un héroe porque muchas veces yo pensando, ¿qué hubiera hecho? Yo creo que habría salido huyendo. Si veo una bronca y me voy para el otro lado, ¿no? Siempre sí, ese sentido de protección o de cuidado, ¿no? Tal. Entonces, ese ejemplar, ¿cómo lo cuentas? Ese ejemplar, ¿cómo lo habéis vivido? Y ese ejemplar, ¿cómo lo estáis viviendo? Yo me quedé con una pregunta, es decir, ¿cómo se vive el duelo al perder un hijo así, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es la nueva vida de los padres? Pero lo has contado francamente bien. Te agradezco muchísimo en nombre de FASE tu asistencia y, por supuesto, en nombre de todos, que nos ha servido de mucho. Muchísimas gracias, Joaquín, y hasta siempre. Aquí nos tienes. Gracias.